Buenas noches, profesora Mixia Murillo. En esta hora, nuestro grupo conformado por Gabriela Vargas, Roberto Vega, Adriana Bryan, Margelis Herrera y mi persona, Yaira Bocli, tenemos el gusto de presentarles el foro titulado Utilizando las 3 R's, cuidamos nuestros recursos naturales. Tenemos como introducción: el planeta nos proporciona todo lo que necesitamos para obtener alimentos y llevar una vida saludable, en forma de recursos naturales. Estos recursos son tierra, agua, animales y plantas. No podemos producir alimentos sin agua ni suelo, y nos será mucho más difícil producir suficientes alimentos saludables y nutritivos si el agua que tenemos está contaminada y el suelo ha sido despojado de todos los minerales ricos que lo hacen fértil. Aunemos las acciones cotidianas responsables y comprometidas de toda la ciudadanía mundial y cuidemos de nuestro planeta. Vivamos de forma sostenible y ofrezcamos a nuestros hijos e hijas un futuro con más oportunidades. Evitemos que nuestros malos hábitos dañen a otras personas y al medio ambiente. La pandemia nos hizo recordar que el planeta puede vivir sin nosotros, pero debemos tener bien en claro que nosotros no podemos vivir sin el planeta. A continuación, las preguntas. ¿Qué son los recursos naturales? Bien, ¿qué son los recursos naturales? Yo te responderé esta pregunta. Los recursos naturales son todos aquellos elementos o sustancias que la naturaleza nos brinda a nosotros los humanos o animales. Son todos aquellos que se pueden utilizar en tecnología, medicina, construcciones y otras actividades que realizamos los humanos. También se pueden clasificar en renovables y no renovables. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en qué cantidad de elementos utilizaremos. Adelante. Añadiendo a lo que dijo nuestro compañero Vega, recordemos que los recursos naturales es todo lo que nos rodea. Sin añadir algo significativo, hay que tener en cuenta de que, como dice mi compañero, nuestro compañero, de que debemos ser conscientes a la hora de utilizarlos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo se clasifican estos recursos naturales? Estas pueden ser renovables y no renovables. Pueden diferenciarse básicamente en el tiempo en que tarda en regenerarse por sí mismo en la naturaleza. Como por ejemplo, en no renovables tenemos el agua y en los no renovables tenemos el petróleo. ¿Algún otro compañero que quiera añadir algo sobre esta pregunta? Sí, estos recursos también los podemos conocer como bióticos, que son los organismos vivos, y los abióticos, que son los sin vidas que se permanecen en el hábitat cuando interactúan con otros seres vivos. También como recursos renovables o no agotables podemos citar lo que es la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la biomasa, los biocarburantes, energía geotérmica y la energía generada a merced de olas, mareas y corrientes marinas. Excelente, compañera. Importante añadir a nuestro conocimiento cosas que no sabíamos. Muy importante su aporte. Como tercera pregunta tenemos, ¿los recursos naturales pueden existir en la naturaleza en estado independiente uno de otros? La respuesta a esa pregunta es sí, sí pueden existir de forma independiente. Como ejemplo de eso tenemos el agua, que estando dentro de un ambiente menos accesible, utiliza ciertos procesos y elementos como ayuda, dentro de los cuales podemos encontrar a los que son los minerales metálicos. ¿Algún otro compañero quiera añadir alguna opinión? Sí, añadiendo a lo que comentó la compañera, si estos recursos están interconectados o algunos dependen de otros, eso quiere decir que hay que garantizar de manera responsable para que estos recursos puedan vivir a largo plazo.
Excelente, excelente. Gracias por su aporte, compañera. Como siguiente pregunta tenemos, ¿estamos en una relación justa entre los recursos naturales y el ser humano? Ok, respondiendo a esa pregunta, hay que reconocer que en Panamá y que en muchos lugares del mundo la relación entre los recursos naturales y el ser humano es muy compleja. Esto implica garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales y con esto quiero decir que en Panamá sí existen leyes, sí nos preocupamos por eso. Por ejemplo, tenemos la ley forestal, la que maneja los bosques, y con esto quiero decir que sí existe un esfuerzo para que haya una manera justa, pues, y esto para que pueda vivir a las siguientes generaciones. ¿Algún otro quiere añadir su opinión, comentario? Yo quiero añadir algo. En los tiempos históricos, el ser humano utilizaba la naturaleza solo por, o sea, por su necesidad, pero después con la evolución y la evolución industrial, nosotros mismos hemos abusado de nuestros recursos. Entonces, o sea, los recursos que nos otorga la tierra, como por ejemplo estaba viendo que el abuso del hombre en la en la isla de Pascua, que eso, que prácticamente ya eso no existe, por nosotros mismos abusar de nuestros recursos. Excelente aporte, compañera, excelente aporte. Añadiendo a esto, quisiera decir de una manera muy personal que muchos recursos se han agotado en la isla de Pascua, esta isla ubicada en Chile, gracias al abuso, como dice la compañera Adriana, de en aquellos entonces la producción del aceite de palma, que era su mayor fuente de ingresos económicos sobre la isla. Y como abusaron tanto de sus recursos naturales, muchas de las plantas, de las vegetaciones, hoy día está extinta. Así que excelente aporte, compañera. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son las maneras de cuidar los recursos naturales? Algunos ejemplos de cuidar los recursos naturales. Yo quisiera dar mi aporte, mi opinión. Uno de esos aportes podemos tener como evitar la quema de basura, otras hojas, perdón, u otros objetos, evitar hacer fogatas en los bosques para evitar los incendios forestales, obviamente, o también en plena ciudad para reducir la huella de carbono. Podemos regar las plantas durante las noches o muy temprano cuando el sol tarda más en evaporar el agua. También podemos reutilizar el agua que usamos, qué sé yo, en la cocina, en lavando la ropa, para regar el patio, el jardín, o reutilizarla de otra manera. ¿Alguien más quiere aportar sobre la opinión dada? Sí, compañera, yo opinaré que también podemos hacer recolectas de basura en áreas contaminadas para dar ejemplo a las personas que tirar una simple cartucho o algo, todo eso daña el medio ambiente y tenemos que parar eso porque lo están haciendo algo cotidiano y algo tan normal que incluso los niños lo están haciendo y debemos detener eso. Podemos hacer también campañas y así llevar la voz de recolectar, reutilizar y reducir la contaminación, no solo en Panamá, sino en todo el mundo. Exactamente. Recordemos que nosotros estamos conformados por neuronas espejo y lo que hacemos hoy día se refleja en la futura generación. Así que debemos de concientizar a los niños que vienen subiendo esa utilización de bolsa, ya no más. ¿Sabe cuánto se demora en esa bolsa desaparecer en el medio ambiente? 100 años, casi 100 años. O sea, debemos de concientizar a nuestros niños. Como última pregunta tenemos, nosotros como futuros biólogos,
¿qué podemos opinar sobre el contrato vigente o existente de la minera en nuestro país, aquí en Panamá? ¿Quién puede opinar acerca de, como futuros biólogos, acerca de la minera? Yo estaba leyendo que el contrato de la mina es por 30 años. Y entonces, como biólogos, nosotros no podemos permitir que la minera siga explotando nuestros recursos. Por lo tanto, el desarrollo de la mina en Panamá constituye una amenaza para la seguridad humana y eleva el riesgo de sus frágiles ecosistemas, flora, fauna y sobre todo la conservación de las fuentes del agua. O sea que no estoy de acuerdo que se siga explotando la mina. Bien, Yo puedo compañera. agregar algo. Adelante, compañero. Que ese problema de explotación en realidad solo es aquí, porque en otros países de primer mundo, como en Canadá, todos tienen el mismo contrato, pero la única diferencia es que tienen por obligación de todas esas áreas deforestadas volver a tenerlas en áreas verdes como si nunca hubieran estado allí. Si no lo dejan igual, serán multados con una gran cantidad de dinero, pero eso no se lo dicen a nadie. Aquí en Panamá quieren taparnos los ojos y quieren que respiremos petróleo o todo lo que saquen de ahí y Exacto, darnos compañero. basura. Eso solamente está pasando en los países latinoamericanos, porque en los primer mundo, créeme que no pasa este tipo de cosas. Y eso se ve en las redes sociales. Pero bueno, en nuestros países así latinoamericanos, lo que manda es el dinero, pues. No les interesa la naturaleza. Como dato curioso que me encontré en estos días, decía una influencer conocida aquí en nuestro país que lo de la minera, o sea, pone directamente en peligro la biodiversidad de 8 países, o sea, cercanos a nosotros. La mina esta que está aquí en Colón, la de Donoso, ya está dentro del corredor biológico mesoamericano que conecta a Panamá con otros 7 países, como le decía hace un momentito. O sea, el corredor mesoamericano es una zona de biodiversidad más grande del mundo. Estos largos caminos que unen áreas naturales son protegidos y conocidos como corredores biológicos, valga la redundancia, y su conservación es clave para asegurar la vida de una gran variedad de animales y sobre todo de las que están en peligro de extinción. ¿Qué está haciendo esta mina aquí en Panamá? Muchos desechos tóxicos están están puestos en este corredor biológico importante para la biodiversidad, no solamente de nuestro país, sino de que 7 países más. Y como dato curioso también, o sea, Mi Ambiente ha reportado entre más o menos 200 daños ambientales, o sea, en el país por la minera. Y aún así el gobierno de nuestro país todavía no se hace presente a estas cosas que se callan, porque estas cosas están en internet a la mano de cualquiera, pero el gobierno no lo hace ver visible ante los demás. Y nosotros como biólogos debemos de parar esto. Ok, es importante la minera en el país porque nos ayuda en la economía, entre comillas, pero también debemos de cuidar nuestros recursos que también son mucho más importantes que una simple economía. Bueno, ¿Alguien más tiene algo como que podemos añadir? decir, como acaba de mencionar, todo lo que tiene que ver con la monopolización de la situación, sí, son sabidos los beneficios económicos que esto puede traer, pero no se desconocen los daños y los riesgos que causan a los recursos naturales, lo cual debe tomarse con más delicadeza teniendo en cuenta que aquí en Panamá somos completamente dependientes de estos recursos, porque juegan un papel importante en el mantenimiento del balance de los ecosistemas. Por ejemplo, los manglares, que según pude leer,
estos impiden que nosotros como país que estamos, como quien dice, a mar abierto, nos inundemos. Entonces es importante que los cuidemos y le demos el mantenimiento que ellos requieren. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que estamos claros con que utilizando las 3 R podemos mantener nuestros recursos naturales y hemos con este foro abarcado temas que no conocíamos en lo personal y podemos concluir que los recursos naturales son elementos proporcionados por la naturaleza que satisfacen las necesidades de los seres vivos, o sea, todos. Podemos también concluir, o sea, que se clasifican en renovable, no renovable, dependiendo de su capacidad de regeneración. Pueden existir de forma independiente en la naturaleza, como el agua, o requerir de procesos para su obtención, como los minerales metálicos. En la historia hemos abusado también de estos recursos en la era industrial. Como se dijo en antes, como ejemplo, la isla de Pascua ubicada en Chile. Para cuidar los recursos naturales es esencial evitar la quema de basura y hacer fogatas irresponsables, además de reutilizar el agua siempre que sea posible. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su atención y esperamos que este foro haya sido de su total agrado y conocimiento como nosotros estudiantes, y le damos las gracias a usted por esta oportunidad. Que pase muy buenas noches. Noches a todos.